Buen día, saludos. En este día nos encontramos para socializar el tema de la ponencia con base en la Ley 1123, en el cual entenderemos si la Ley 1123 es benéfica o discutible para los abogados en Colombia. Este proceso nace a través de la clase de Odontología Jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia. El presente trabajo está integrado por Tulio Vargas Madera y quien les habla, Nicolás David Quijada Murillo. Comencemos entonces. Tenemos como primero la introducción. La odontología jurídica es lo justo, lo adecuado, lo obligatorio. Es la disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales del derecho y tiene como finalidad orientar la actuación del abogado y cómo debe ser aplicado correctamente el ejercicio del derecho. Desde la Constitución se consagra el derecho de los abogados, el derecho de postulación, el derecho de toda persona a poder participar de la administración de justicia, bien sea independientemente o bien sea con la compañía de un abogado. El artículo 229 constitucional nos habla de esto. ¿Por qué es importante la ley 1123 del 2007? Porque gracias a esta ley los abogados pueden desempeñar su labor correctamente, siempre actuando y obrando de la manera correcta, aplicando la ética y los principios propios deontológicos y los principios constitucionales. De ahí la importancia de la ley. Independientemente de ello, la ley 1123 de 2007 trae una serie de deberes que en muchos casos son ambiguos, por lo cual se prestan para muchas interpretaciones. De ahí que este presente trabajo quiera estudiar y hacer un análisis profundo de la ley 1123 para entender cuáles son esas ambigüedades que plantea la ley 1123 y cómo, como futuros abogados, podemos contribuir o proponer soluciones, bien sea su modificación a la ley 1123 para lograr que realmente sea efectiva y se aplique para lo que realmente nació: servir y que los abogados se desempeñen de la mejor manera dentro del territorio nacional. Habiéndoles dicho lo anterior, es hora de adentrarnos en la ponencia como tal, la ley 1123 del 2007, benéfica o discutible para los abogados en Colombia. Para entender esto, debemos primero abordar el marco histórico, toda vez que es gracias al marco histórico que se podrá entender el porqué de la importancia de la ley 1123 del 2007 y cómo nace y surge esta en el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, con fundamento en lo dicho por la doctora Cielo Esperanza Rossi, ella nos dice que la abogacía es una de las profesiones liberales de mayor trascendencia en el mundo, toda vez de que han sido los abogados los que han contribuido a lo largo del tiempo para que las personas solucionen sus problemas de la mejor manera y sin el mayor daño posible. Entonces, para realizar un estudio de aproximación al régimen disciplinario de los abogados en Colombia, es necesario describir la evolución y reglamentación de la profesión misma. Es así como el Acto Legislativo 1 de 1918 estableció por primera vez la exigencia de un título de idoneidad en nuestro país sobre la reglamentación de la abogacía. La reglamentación de ese acto legislativo se dio mediante la Ley 6 de 1928 y de la Ley 21 de 1931. Se debe entender que la reglamentación del acto legislativo no era muy precisa en materia disciplinaria y solo hacía referencia a la honorabilidad de los aspirantes a ser recibidos como abogados por el Honorable Tribunal Superior. Y esto es comprensible, por cuanto la intención de dichas normas en ese momento era la de formalizar la profesión del abogado para realizar cualquier intervención en un asunto civil, administrativo o penal. Posteriormente, y con ocasión de la reforma constitucional realizada en 1945 y su anterior desarrollo mediante la Ley 69 de 1945, se dio un trato especial a la profesión del abogado, disponiendo el artículo 40 constitucional que solo podían ser inscritos como abogados las personas que tuvieran un título profesional, y además consagró la prohibición de litigar en causa propia o ajena si no era un abogado inscrito. Miren la importancia de esto.
Estas disposiciones le dieron más rigor al ejercicio de la profesión, pero no abordaron nada acerca del régimen disciplinario derivado del ejercicio de la abogacía. Fue solo hasta la expedición del decreto 320 de 1970 que en Colombia se empezó a esbozar un cuerpo jurídico articulado sobre el régimen disciplinario de los abogados, consagrándose en este decreto temas tales como la inscripción de los abogados, el ejercicio de la abogacía y los deberes profesionales y el régimen disciplinario de los abogados. Entiéndase que el decreto 320 de 1970 fue modificado por los decretos 1128 de 1970, que hablaban de la renovación de la tarjeta profesional, y el 1350 de 1970, que era acerca de la jurisdicción disciplinaria. Estos decretos, junto con el decreto 320 de 1970, fueron suspendidos transitoriamente por el Gobierno Nacional mediante el decreto 1766 de 1970. La razón de dicha suspensión fue la declaratoria de inexequibilidad del inciso primero del artículo 1 del decreto 320 de 1970 por parte de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en ese momento no existía la Corte Constitucional. Entonces, el control de constitucionalidad de la Constitución Política de Colombia estaba en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Tenía una sala especial para ello. Entonces, ¿qué pasó? Mediante la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1970, el inciso que estipulaba que el ejercicio de la abogacía constituía una función pública fue derogado. Entonces, ante la situación señalada, los decretos 1928, 1931 y 1945 volvieron a regir, aunque su vigencia apenas duró 4 meses, pues el Poder Legislativo, ante la falta de un verdadero cuerpo jurídico que rigiera la profesión y estipulara un régimen disciplinario concreto, el día 12 de febrero del año 1971 profirió el decreto 196, que es el Estatuto para el Ejercicio de la Abogacía, constituyéndose así el primer código disciplinario del abogado en Colombia, con carácter unificado y específico. Este estableció los principios del ejercicio de la profesión, las conductas disciplinarias, el procedimiento disciplinario y las sanciones a imponer a los abogados con ocasión de la ejecución de tales conductas o con la omisión de sus deberes propios como abogados. El decreto 196 de 1971 es la norma en materia disciplinaria que más ha perdurado en el tiempo, pues desde su promulgación solo se realizaron 3 modificaciones menores, que consistieron en primer lugar en la promulgación de la Ley 17 de 1975, la cual modificó los artículos 72 y 77 del decreto 196 de 1971. Posteriormente fue modificada por el decreto 2150 de 1995, en lo referente a la suspensión y reforma de algunos trámites y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Finalmente fue modificada el decreto 196 de 1971 por la ley 583 del año 2000, la cual reformó específicamente los artículos 30 y 39 de ese decreto. A pesar de las anteriores modificaciones, el cuerpo jurídico del decreto 196 de 1971 permaneció casi inalterable y surtió todos sus efectos pertinentes a lo largo de 36 años, hasta que por iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, que contó con el respaldo, por supuesto, del Congreso de la República, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes, fue sancionada la Ley 1123 de 2007, creando así un nuevo estatuto disciplinario para los abogados y por ende derogó tácitamente los apartes pertinentes del decreto 196 de 1971, mas no lo derogó en su totalidad, ya que continúa teniendo vigencia. Continúa teniendo vigencia en varios de sus capítulos. La Ley 1123 de 2007 en la actualidad es el Código Disciplinario del Abogado y desde su promulgación hasta la fecha no ha tenido ninguna modificación. Esta corresponde a las nuevas realidades que genera el ejercicio de la profesión en vigencia de la Constitución Política de 1991. Entiéndase que la Ley 1123 no ha surgido modificaciones, de ahí la importancia del presente trabajo para dar a entender que la ley tiene muchas ambigüedades. Por lo tanto, es deber del legislador
modificarla para que así pueda darle mayor certeza, confiabilidad y seguridad jurídica a los abogados y a las personas que se dedican al ejercicio de la profesión del derecho. Entonces, procederemos a decir algunas de sus diferencias más importantes. Entonces, antes de citar algunas diferencias, hay que tener en cuenta el contexto político en el cual fueron emanadas ambas normas, toda vez que el decreto 196 de 1971 surgió bajo la Constitución de 1886. En cambio, la Ley 1123 de 2007, que es la que actualmente está vigente, se realiza bajo la Constitución de 1991, la actual Constitución. En esta ley se plasman los principios y valores de un Estado social de derecho y democrático. La otra diferencia es que en el decreto 196 de 1971 no se contemplaban los principios rectores de la profesión. En cambio, la ley 1123 del 2007, ajustada a la Carta del 91, los introdujo. Los deberes estipulados en la ley 1123 de 2007 son tanto generales como específicos y están en consonancia con los principios constitucionales de la dignidad humana, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de todas las personas. Si bien es cierto, en vigencia del decreto 196 de 1971, existían algunas incompatibilidades para el ejercicio de la abogacía. Estas no estaban sistematizadas como tal y, como se puede observar en el artículo 29 de la ley 1123, esta los consagró de manera tasativa y les da una interpretación restringida. Habiendo dicho eso, es posible entender cómo surge la ley 1123, por cuanto esta para su nacimiento tuvo de todo un proceso anterior y toda una serie de disposiciones normativas consagradas por el Estado colombiano. Entonces, continuaremos con esta ponencia con la intervención del compañero Getulio Vargas para entrar más a fondo acerca de cuáles son aquellos artículos cuestionables y discutibles y que en últimas afecta la legalidad de la ley 1123, norma rectora del procedimiento y el deber ser de los abogados en Colombia. Los dejo con el compañero Getulio Vargas para seguir con toda esta temática. Muchas gracias. Bueno, compañeros, continuando con nuestra ponencia sobre la ley 1123 de 2007, queremos expresarle y manifestar cuál es el objetivo general de esta ponencia. El objetivo general es analizar si esas sanciones disciplinarias son o no correctas y si son abusivas. Ese más o menos sería el objetivo general. Y hablando de unos objetivos específicos, es si esas sanciones, todo eso se ajusta al orden constitucional, aunque la Corte la ha declarado exequible, también ha hecho sus observaciones respecto a algunos tipos de sanciones que inclusive van en contravía de la libertad, de los derechos, libertades personales del abogado. Entonces todas esas cosas hay que analizarlas. Entonces nosotros vamos a lo concreto en nuestra ponencia. ¿Es benéfica? ¿Es discutible? ¿Hasta qué punto es esa ley? Nosotros tenemos una cosa muy específica que nosotros hemos sido críticos y queremos manifestarlo acá en esta ley. Y queremos ser claridosos de que la ley 1123 tiene unos principios, van acorde al orden deontológico y estamos de acuerdo. Que tiene unos deberes, estamos muy de acuerdo. En lo que estamos haciendo la crítica en nuestra ponencia es sobre el tipo de sanciones que se dan en la falta. Hay algunas, como vemos en varias ponencias que se hicieron, de que algunas sanciones son prácticamente abusivas y van inclusive en contra de la misma dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo personal del abogado. Entonces nosotros queríamos enmarcarnos en 7 puntitos, de los cuales nosotros estamos sugiriendo de que sean analizados y ojalá una posible modificación a la ley, no derogación, sino una modificación a ciertos artículos. Planteamos lo siguiente: el que pone la queja
nosotros analizamos que no hace parte, y en eso estamos mirando que ahí no hay un debido proceso, porque quien denuncia la falta de uno ya se aparta y no entra a ser parte del proceso. Esa es una de las falencias que nosotros encontramos de esa ley. Otra cuestión, han habido sanciones porque algunos abogados han cobrado tarifas exageradas en los honorarios. Pero es que nos hacemos la pregunta, si la ley 1123 ni ninguna norma tiene establecidos los honorarios, entonces ¿por qué se sanciona? Ahí estamos proponiendo de que la misma ley en una modificación establezca cuáles deberían ser los honorarios para los abogados en el ejercicio de la profesión. La otra cosa que criticamos y estamos planteando es el artículo 41, que habla de la censura. Nosotros por eso consideramos que es muy castigadora esta ley en cuanto si a usted le suspenden como abogado la tarjeta, a usted le viene la sanción, le quitan la tarjeta porque hay una norma que la pueden sancionar hasta de por vida, y aparte de eso la censura, y aparte de eso la sanción pecuniaria. O sea, son cosas que afectan muy al abogado, porque si nosotros hablamos de la censura, entonces ¿para qué una sanción? Entonces me sancionan, me censuran, me multan. Eso para nuestro concepto es muy drástico en cuanto a la profesión del derecho. La otra es la que veníamos complementando con la anterior, es la del artículo 44, es la sanción. O sea que esto deja las puertas abiertas, como estamos viendo tanta política en la rama judicial, donde vemos decisiones que no van de acuerdo al derecho. Si esto se queda muy abierto, el artículo 44 de sanciones, fácilmente a cualquiera de nosotros como abogados nos quitan la tarjeta de por vida. Y eso tiene que estar reglamentado en qué casos excepcionales se le va a sancionar con la sanción. Lo otro, de los criterios de graduación, ahí es donde nosotros queremos hacer un énfasis en eso, porque el criterio de la graduación lo va a determinar el Consejo Superior de Judicatura, que es la autoridad judicial que sanciona a los abogados. Entonces, en eso parece que no se tiene muy en cuenta, porque vemos sanciones donde inclusive se atenta contra la dignidad humana de un juez o de una persona, se insulta el buen nombre, y hay sanciones que vemos sentencias hasta de 1 o 2 meses, como hay otras por el hecho de no asistir a una audiencia, ya una persona lo sanciona hasta por 6, 10 y 18 meses, caso concreto el que expusimos en la exposición anterior. Entonces son cosas que esa graduación sí tiene que reglamentarse para que no perjudique en su totalidad a los que ejercemos la profesión del abogado. Nosotros consideramos a todas estas cosas que hay que hacerles modificaciones. Hay que hacerles modificaciones y el legislativo tiene que ponerse en eso. Inclusive en varias sentencias la Corte Constitucional ha reiterado de que se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad y que debe existir la ponderación. Entonces son cosas que a nosotros nos preocupa, y esta es nuestra propuesta en nuestra ponencia, de hacer ciertas modificaciones. ¿Qué concluimos nosotros de todo esto? De que modifíquela o no, una de las cosas principales en nuestra profesión es la ética profesional del abogado. Si nosotros actuamos con ética profesional, nosotros nunca nos vamos a ver inmersos en este tipo de sanciones. Eso es lo fundamental en el desarrollo de la profesión del abogado. Todas esas normas que han surgido, ya lo exponía Nicolás, todas esas normas siempre van con la finalidad de que el comportamiento de nosotros como abogados sea ejemplar para la sociedad, siempre teniendo en cuenta los principios y valores éticos.
y teniendo en cuenta los principios deontológicos para poder ejercer a cabalidad nuestra profesión como abogado. Entonces, otra cuestión que nosotros podemos también decir es que quienes ejercemos la profesión de abogado en Colombia estamos en la mira de todos, estamos en la mira de la sociedad, estamos en la mira de las autoridades y nosotros prácticamente nuestra profesión, que es una profesión social, podemos considerar así el derecho, estamos, como decía un amigo, nosotros estamos en un hilo delgadito ahí, que si medio pisemos mal, la sociedad y la ley nos va a castigar. Y si procedemos bien, para algunos ese bien también va a ser considerado mal. Les agradecemos y ojalá tengamos en cuenta estos principios y sobre todo mantener en nuestro, que vamos a empezar a ejercer la profesión, una ética profesional, que eso es fundamental para no tener que ser sancionados de acuerdo a lo que establece esta ley. Como bien lo decía el compañero Getulio Vargas Madera, nuestra principal o mayor conclusión es la de entender que la ley 1123 de 2007 es una ley muy importante, es una ley que en el entendido de nosotros los abogados es fundamental, toda vez de que esta ley consagra todo lo que tiene que ver con los principios deontológicos propios de nuestra profesión, que van acorde con la Constitución Política de 1991. Entonces, la reflexión de este trabajo y ponencia no es la crítica por criticarte la ley 1123, ni lo que se busca es derogar la ley 1123, eso ni pensarlo. Lo que buscamos con esta ponencia es que la ley 1123 surja las modificaciones necesarias para que pueda ser una ley que de verdad se aplique correctamente, toda vez de que, como se ha podido ver gracias a la evidencia empírica, esta ley, cuando los abogados cometen sanciones leves, resulta ser las consecuencias jurídicas muy altas, muy graves. En cambio, cuando se cometen sanciones muy altas, las consecuencias son leves. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que, hombre, así como por analogía el Código Penal trae consigo en su parte especial los delitos, cuáles son sus respectivas penas, de cuánto a cuánto son las penas y cuál sería el aproximado del valor pecuniario. Asimismo, se establece que dentro de las modificaciones que surja la ley 1123 de 2007, se establezca según cada deber incumplido o cada conducta contraria a la ley, cuál será, de cuánto a cuánto irá la sanción y cuánto será el monto económico a pagar por parte del abogado. Haciendo esto, se superan grandes vacíos que ha tenido esta ley, toda vez de que sin esto, pues se está dejando a la mera subjetividad y discrecionalidad por parte de los jueces y de los honorables magistrados. Entonces, al hacer esto, se les ayuda tanto a los magistrados, a los jueces, como a los abogados, porque hay mayor claridad para que el abogado tenga conocimiento de que si comete el error, está expuesto a tal y tal consecuencia. De ahí la importancia. A su vez, otro punto importante de reflexión es que dentro de esa serie de modificaciones que surja a la ley 1123 de 2007, se estipule la tabla base con la cual los abogados puedan cobrar sus respectivos honorarios, toda vez de que en la actualidad no existe. Entonces, muchos abogados diariamente son sancionados porque al parecer o a criterio de los honorables jueces o los honorables magistrados, estos cobran honorarios demasiado altos o cuantiosos. Entonces, una vez de que se tenga claridad en cuáles son las tablas, eso sí, respetando los derechos propios de cada abogado, de su libertad a desarrollar libremente su profesión, sí tener una base para que el abogado, partiendo de ellas, pueda cobrar realmente lo que debe ser por cada proceso, cada caso o cada acción realizada por él. Esto para permitir que no se siga sancionando indiscriminadamente a tantos abogados que muchas veces, partiendo de la fe, terminan incurriendo en
vulnerar la ley 1123. Todas estas reflexiones con el ánimo de permitir que día a día la profesión del derecho crezca, sea una profesión de la cual nos sintamos orgullosos, la sociedad se sienta orgullosos, toda vez que la profesión del derecho es una de las profesiones más hermosas, por no decir la más bella, por cuanto somos nosotros los encargados de contribuir a la sociedad y permitir que todos aquellos problemas urgentes de las relaciones entre personas, que son todos los días y que son diarios, se resuelvan de la mejor manera, sin el mayor, con el menor daño posible, y que de verdad nosotros como abogados día a día contribuyamos a la construcción del país. Entiéndase que nuestra profesión se basa en el respeto, en el decoro, en la armonía y en siempre obrar bajo los principios propios, éticos y deontológicos y constitucionales, para así siempre sacar adelante nuestra profesión, siempre sacar adelante la Constitución, siempre sacar adelante todos los postulados normativos del Estado colombiano y propios de nuestra profesión. Muchas gracias.